Señoras y señores, vamos a recibir a una amiga ya de la casa, nos ha visitado en varias ocasiones, siempre para charlar del mismo tema, que es un poco su métier, porque ella es doctora en matemáticas y desde hace un buen tiempo, y a partir de sus columnas en algunos portales y también de su incursión en la red social Twitter, se ha posicionado como una voz interesante a la que hay que estar atento en materia de hablar de educación. Estamos hablando de Hanna Rodríguez Hertz, que nos acompaña esta mañana en Buen Día Uruguay. ¿Cómo estás, Hanna? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, pero Hanna, tú estás en distintos medios, incluso tanto de prensa, radiales, teniendo tus columnas, tus investigaciones en materia de educación en nuestro país, siempre con propuestas constructivas. Y lo que decíamos al comienzo, no perteneces ni al gobierno, no estás de ningún lado, digamos, del mostrador. Tenés una posición, si se quiere, o no sería así. Porque me pusiste neutra no es. Sos docente. Soy docente, o sea, tengo mi postura, pero lo que pasa es que no pertenezco a ningún partido político. O sea, mis ideas tengo. Sí. O sea, el tema es que te puedes sentar a charlar de igual a igual con diferentes actores involucrados. Sí, pero yo creo que... A veces no es tan sencillo en Uruguay, viste que todos estamos sospechados. Pero a veces cuando uno responde quizás directamente a algo, el discurso es mucho más políticamente correcto, si se quiere, para con esa agrupación o... En tu caso me parece que te sentís libre de opinar sobre lo que realmente crees en materia de educación y lo que venís estudiando y trabajando al respecto. Sí, en ese sentido sí. Bueno, vamos a arrancar entonces por el comienzo de estas ideas que tenemos para plantearte. En primer lugar, ¿te parece adecuado que estemos utilizando a nivel de los medios y también otras voces el término crisis para hablar de la situación de la educación hoy? Bueno, ojalá estuviéramos en crisis. Crisis viene del griego, no sé cómo se pronuncia, krinein, que es separar, decidir, organizar. El momento crítico es un momento decisivo y yo creo que no estamos en un momento decisivo, a pesar de los anuncios. O sea, en educación lo que estamos es en la continuación de largos procesos, algunos de mejoría y otros de empeoramiento. O sea, en educación muy lentamente se ha ido aumentando la matrícula, a veces no tan lentamente. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 la cobertura a los 15 años creció 10 puntos porcentuales, de 75% a 85%, eso es un montón. Y los egresos de enseñanza media básica para las personas de 30 años o más era del 53% y para las de 24 a 29 ahora es del 73%. Son 20 puntos porcentuales en no mucho tiempo. Sin embargo, por ejemplo, el nivel sociocultural de los profesores empeora sistemáticamente. Entonces, o sea, hay todo un tema ahí. ¿Y eso con qué instrumento lo podés constatar, Hanna? Bueno, es un tema vidrioso. El tema del bagaje sociocultural de los profesores, hubo una encuesta, o sea, la propia ANEP mandó a hacer un relevamiento por cifra en 2012, que fue el último dato más fino, digamos, de los docentes, y bueno, de esos estudios ellos sacan esas conclusiones. Es un documento bastante extenso, y no solamente eso, o sea, eso creo que ya lo hemos comentado aquí, los docentes que dicen son vocacionales, o sea, ingresan a la carrera docente, la mitad o más ingresa a la carrera docente con 23 años, o sea, no era muy vocacional porque no fue su primera elección. Y muchos entran después de los 21, o sea, un 70 y pico % entra después de los 21, bueno, en los datos de esa encuesta cifra. Puede haber un descubrimiento tardío de la vocación también. Sí, pero el 72%... Claro, es un porcentaje que llama la atención. Y en ese sentido, Hanna, ¿qué te parece que, esa es una pregunta muy macro, digo, que está faltando hoy por hoy para poder encaminarlo? ¿Falta voluntad política? ¿Falta, por ejemplo, enviar una señal más clara en lo que tiene que ver con la remuneración de los docentes? A ver, el sistema educativo es un mega sistema. Moverlo es lento. Entonces, hay un tema que a ningún político le reditúa demasiado invertir fuerte en educación. O sea, no es mala voluntad, es que el aparato político no... o sea, en general piensan en plazos de 5 años y la educación maneja plazos mayores a 5 años. Entonces es una contradicción en el discurso cuando dice apostamos al futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Apuesta en el futuro de 5 años. Es un futuro breve. Pero es un tema que incluso para invertir, o sea, el presupuesto se maneja para los próximos 5 años, no se maneja para más. Sí. ¿Sobre qué cosas se pueden hacer? Bueno, es difícil
yo no sé, realmente habría que conversarlo muchísimo con los sindicatos, pero hay un tema, por ejemplo, en los docentes que influye mucho, que es que sin importar la tarea que hagas como docente en ANEP, cobras lo mismo. O sea, pasás de grado solo por antigüedad. Ya me han salido a protestar, pero esencialmente no cambia el estatus de un docente a menos que vaya cumpliendo años. Y eso, o sea, en el sistema de estímulos para mí no está funcionando. Hay buenas prácticas que para mí se podrían incentivar y es más barato que aumentar globalmente los sueldos. Porque aparte, por ejemplo, una persona que va a enseñar a contexto crítico debería recibir un buen incentivo. Porque dicen, no hay incentivo. Pero es un incentivo que no le alcanza a cubrir el transporte. Claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que yo vaya a enseñar un contexto crítico? O sea, tendría que ser algo atractivo para los docentes más capacitados. Claro, porque cuando se sabe además que no se va a poder alcanzar esa aspiración salarial que ellos quieren, ¿qué mecanismos de motivación y de estímulo, en cambio, sí deberían ofrecerles en esta coyuntura? Y vos, acá sos muy específica, ¿no? Bueno, para mí no es un aumento parejo. Pensemos en a quiénes podemos motivar para que tengan el objetivo de alcanzar ese incentivo que además redundaría en lo económico. Sí, el Estado ya lo hace en el sistema universitario. Tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, y que no solamente nos da un incentivo económico, hay un incentivo también que es por niveles, que es uno cambia de estatus, uno está en nivel 1, nivel 2, nivel 3, y eso también afecta, o sea, que yo soy reconocida por mis pares. Eso, el grado, decís. No, está el grado universitario, después está el nivel como investigador. Yo propongo que a los docentes de ANEP, uno haga un sistema de incentivos semejante al que tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores, que transversal al grado, uno pueda tener determinados niveles que correspondan con determinados incentivos, respondiendo a buenas prácticas, no a resultados, a buenas prácticas, como por ejemplo enseñar en contexto crítico, como por ejemplo introducir innovaciones en el aula, formarse más allá, o sea, capacitarse. Sí, o sea, cosas que se las pueda medir y no en resultados de aprobación, no aprobación. No, eso está demostrado que lleva a malas prácticas y eventualmente a malos resultados. Bien. Porque si vos premias al docente por el resultado, ¿qué puede hacer un docente de repente? Aprobarlos a todos para tener un mejor sueldo, por ejemplo. O eliminar a los chicos del sistema que tienen problemas para que no le bajen el promedio de aprobación. Esas cosas después terminan pasando. Terminan pasando. Entonces, no es incentivar por resultados no me parece una buena. Hanna, días atrás en tu columna en el programa Suena Tremendo de Radio El Espectador entrevistaste a la directora de secundaria, Celsa Puente. Justo creo que fue, si no fue en el día, estuvo por allí, en que lanzó un tuit a las redes sociales instando a las familias a que llevaran a sus hijos al liceo. ¿Qué tuviste oportunidad, más allá de la nota, de charlar mano a mano y que te transmitiera algunas impresiones? Es decir, ¿se va a poder, por ejemplo, hay planes de recuperar clases o se considera que este año lectivo es prácticamente, ya está casi resignado? No, o sea, voy a decir una cosa que descubrí mirando el proyecto de presupuesto de ANEP. ¿Ustedes sabían que el promedio de alumnos en enseñanza media tiene casi 32 inasistencias al año? El promedio. Es o sea, más de un mes. No estamos ni más ni menos que lo que pierde el promedio de los estudiantes todos los años, y no es de este año, desde 2006 que pasa eso. Más o menos en forma sostenida. ¿Y eso qué tiene que ver con la motivación? ¿Tiene que ver con, si no habría que pensar en una epidemia No, tiene que ver con que hay algunos que están como al borde del abandono, pero son bastantes. Entonces, yo creo que... Pero han dicho que justamente todas estas medidas de paro y demás lo que hacen es dar ese empujoncito que falta para que el abandono sea total. Sí, yo creo que lo que está pasando en este año es bastante coyuntural, ¿no? Es medio típico de cuando... Del año de presupuesto. Del año de presupuesto. O sea, ahora, es tan importante el tema de porque a veces nos estancamos siempre en los mismos debates y no avanzamos en otros temas, ¿no? Ahora estamos con el tema recuperación de clases. ¿Ese es el foco al que tenemos que estar discutiendo cómo recuperar las clases? ¿O son otros los focos que deberíamos estar discutiendo? Para mí son otros. Siempre pensando en el alumno. No estoy pensando ni en los docentes ni en el presupuesto. Estoy pensando en el alumno. Sí.
Para mí es otro, o sea, no importa tanto la cantidad de tiempo cuanto la calidad del contenido. O sea, es verdad que afecta el tema de la continuidad. Si uno está en el medio de un proceso, corta, tiene que volver, eso afecta realmente. Pero en realidad importa la calidad del contenido y el involucramiento del estudiante con la propuesta educativa. A veces escuchamos, y algunos hasta lo pueden pensar, que el que está en la escuela pública, en el sistema público, está en desventaja del que está en el sistema privado. ¿Crees que es así? Digo, a esa mamá y a ese papá que envía a sus hijos a la escuela pública y que escucha, ¿no? Desde tu lugar, digamos, que venís analizando, que venís escribiendo, que venís consultando, ¿hoy es una desventaja el sistema público frente al sistema privado? No es una desventaja el sistema público frente al sistema privado. En materia de oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de ventaja, desventaja, nos referimos a futuro. Lo que es una desventaja es ser pobre. Ya lo sabíamos, pero lo voy a decir de nuevo. El sistema público no funciona peor que el sistema privado. Lo que funciona peor son el contexto más pobre respecto al contexto más rico. Está relevado en las pruebas PISA, cuando discriminaban por quintil de ingreso, público y privado tenían los mismos resultados, esencialmente. Lo que empeora es ser pobre respecto de ser rico. Y eso, lamentablemente, eso muestra que nuestro sistema no está pudiendo compensar esa falta. O sea, no es que sea peor lo público, porque también hay un mito, ¿no? Cuando la gente dice la educación privada, está pensando en 2 o 3 instituciones que son muy especiales, que tienen altísima calidad, que también tienen alto presupuesto. Pero el sistema privado hay de todo. Y hay también instituciones privadas que son bastante malas en su calidad, en su propuesta educativa. Lo que realmente empeora no es público o privado, sino contexto pobre respecto de contexto... Pero porque también la calidad de esa educación pública que llega a esos contextos más críticos es diferente. Es muy estructural, no se puede explicar con un solo factor. Para empezar, el chico que arranca en un contexto mucho más crítico tiene un bagaje sociocultural muy inferior, con lo cual eso ya está en desventaja de pique. Tiene a veces situaciones familiares mucho más complejas y eso Claro, por el contexto entonces lo que es el contexto social y familiar, no el contexto curricular. Arranca con una desventaja. A eso hay que agregarle que por cómo se distribuyen las cargas en ANEP, tienen preferencia los docentes más experientes que eligen los liceos de contexto más acomodado en general, liceos o escuelas. Entonces van al contexto más pobre los más inexperientes en general. Entonces hay toda una acumulación de cosas. Múltiples factores. Es muy difícil de analizar, ¿no? Hanna, es cierto que hay un marco coyuntural propio de los años de discusión de presupuesto. Ahora, lo que cambia también cada 5 años son las autoridades y en este caso puntual, los diferentes sectores de la educación. ¿Ves que haya de parte del Ejecutivo y del Ejecutivo para abajo una política clara respecto hacia dónde orientar la educación? Bueno, yo fui a la presentación del INPO y... ¿Qué hubo en el INPO? Recordémosle. En el INPO hubo una presentación del nuevo ADN. Sí, hace poquito. Sí. ¿No? Hace poco, sí. Que a veces nosotros no tenemos por qué entender qué significa, ¿no? El nuevo ADN de la educación. O sea, hay concretamente gente que se queja de que hayan elegido esa expresión, pero bueno. Sí, yo también me quedé con un poco de gusto a poco. Igual leí la propuesta del proyecto de presupuesto de ANEP y también me quedé con la sensación de gusto a poco. No hay todavía una cosa que digamos, bueno, va a provocar un cambio disruptivo, crítico, como hablábamos. O sea, yo creo que no estamos en crisis, estamos... Un conflicto. En una continuación. Claro. O sea, ese cambio de ADN, que en definitiva tendría que ver con lo estructural, en lo más profundo... Yo creo que si hay que, yo no hablaría de cambiar el ADN, pero si uno quiere cambiar cualitativamente el sistema, tiene que hacer cosas como bastante más radicales. Lo de la repetición, eliminar la repetición, ¿te parece revolucionario en algún sentido? A ver, sí, me parece revolucionario. Depende, aparte, puede ser revolucionario para bien o para mal. Yo creo que la repetición es un pésimo mecanismo. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Filguera. El tema es... que plantean eliminar la herramienta repetición y por qué herramienta se va a sustituir.
Dicen un seguimiento más personalizado de los alumnos. Pero el seguimiento va a ser después de que el chico fracasa o antes. Porque yo, de acuerdo a lo que leo en la propuesta, no hay una propuesta de detección temprana y tratamiento del chico antes de que llegue a la instancia de que repita o abandone. Bueno, una de las propuestas tenía que ver también con una evaluación de cada alumno previo al año lectivo. Pero hay docentes, o sea, en Finlandia, por ejemplo, tienen lo que llaman la escuela especial y que justamente se dedican a eso, a hacer una detección temprana de los chicos que pueden llegar a tener problemas y se les da como un apoyo previo y aparte, además de las clases, ¿no? Nosotros tenemos docentes especializados para eso, tenemos pocos docentes, eso en la entrevista con Celsa, ella me lo decía, tenemos pocos docentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Tendríamos que agregar toda una estructura nueva para prevenir y no tenemos docentes ni capacitados específicamente para eso, ni en cantidad como para eso. Tú estuviste en el INPO y estoy tratando de hacer memoria sobre la timeline de Twitter, pero escuchaste las exposiciones de todos, de Filgueiras, pero también, te pregunto porque justo mañana viene Wilson Neto aquí al programa y vamos a seguir tratando estos temas. ¿Ves una posición que tiene algún cortocircuito entre la de Filgueira como director de educación y la que tiene, por ejemplo, Anépico Dicen? Claro, la oposición dice eso, ¿no? Acá ni siquiera entre el oficialismo se ponen de acuerdo. No, a ver, cada uno tiene, en educación todos tienen sus propias ideas, pero yo qué sé, o sea, Figueira es una persona más técnica y tiene una cabeza más técnica, él mismo lo dice, y la ministra tiene una cabeza más política, y tiene que tenerla, porque es el rol de un ministro. Entonces, una cosa es lo que uno le parece que hay que hacer, y otra cosa son las posibilidades políticas de llevarlo a cabo. O sea, eso es obvio que siempre va a haber una base de conflicto ahí. A mí también me gustaría mandar a formar una cantidad de gente a los lugares de vanguardia y que volvieran, pero si lo hablo con un político me va a decir, bueno, esto va a tener estos y estos problemas. O sea, siempre el político con el técnico tienen una base conflictiva. Bien, y para ir redondeando me gustaría preguntarte, porque bueno, a raíz de los dichos de Vázquez, bueno, también de Celsa Puente, ¿no? Instando a los padres que en los días, se preparan más días de paros en materia de educación, convocados por los gremios, no quiere decir que sean acatados. Decían, el 70% de los maestros igual van a la escuela. ¿Cuál sería, digamos, tu conclusión sobre este tipo de medidas que tomó algún sindicato de la educación, de, por ejemplo, también asociar lo del desalojo del Codicen, comparar los días de clase, el tema del presupuesto, comparar los días de clase, y esta política que además los ha enfrentado de forma directa, ¿verdad?, con las autoridades? A ver, ya que hablan que dentro del gobierno de la educación no hay una sola opinión, dentro de los sindicatos tampoco. O sea, puertas adentro de los sindicatos, hay varios, se habla de los sindicatos como si fueran una sola cabeza y a puertas adentro del sindicato hay muchas ramas y que no están todas de acuerdo entre sí. Creo que lo que ha tenido más destaque ha sido una rama particularmente radicalizada dentro de los sindicatos. ¿Dirías unos pocos? Yo diría que no son... Bueno, es complicado porque uno puede decir, no son mayoría seguro dentro de los docentes, eso es seguro. Pero después, luego, si cuando votan logran sacar su medida adelante, bueno, eso uno no se puede meter con la dinámica interna de los sindicatos. Eso yo no lo puedo discutir. Pero mi impresión desde afuera es que es un grupo muy radicalizado que no es representativo, eso sí lo puedo decir, no es representativo de la mayoría de los docentes. Hanna, son un montón los temas que tenemos para tocar, pero poco el tiempo. Te agradecemos especialmente esta nueva visita por Buen Día Uruguay y ojalá te tengamos pronto nuevamente por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Hanna, siempre un placer, verdaderamente.